Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, porque lo mejor siempre está por venir. ¿Qué tal, amigos? El gusto de saludarles para esta nueva edición de Diálogo Rural TV que tenemos el gusto de presentarles desde este momento con toda la información del centro del país. En el marco de este fin del invierno, de alguna forma, esta última parte del invierno, aprontándonos para una primavera, con las condiciones climáticas particulares que venimos teniendo en esta última parte del invierno, con un volumen importante de lluvia, con muchos milímetros, para esta última parte del invierno, que de alguna forma es la previa en cuanto a precipitaciones de lo que va a aparecer, de lo que va a suceder en la primavera, en el verano, donde los especialistas anuncian que tendremos un exceso hídrico. Por lo tanto, todas las actividades también tienen que empezar a pensar, tienen que empezar a organizarse en ese escenario, que es el que vamos a tener en esta primavera-verano, una primavera-verano que va a venir acompañada de un exceso hídrico. Seguramente esto lleva a plantear y a replantear cómo se organizan los trabajos, aprovechar las ventanas de siembra en la agricultura, aprovechar las técnicas al máximo para optimizar las aplicaciones, para optimizar también la utilización de la siembra directa, la generación de los verdeos de verano también, que seguramente van a dar una respuesta muy importante desde el punto de vista de la generación de pasturas en el verano, en este escenario, ¿no? De un panorama importante desde el punto de vista de un superávit hídrico. Pero también aprovechar el momento que están viviendo los mercados en la ganadería y también el gran talón de Aquiles que tiene hoy la ganadería, el tema de la garrapata y las consecuencias que los tratamientos sanitarios tienen con los residuos en carne, que es la gran atención que tiene el país. Adelantos de esta edición. Vamos a estar hablando precisamente del tema garrapata, la campaña nacional de lucha contra la garrapata, cómo viene llevándose adelante, con el doctor Carlos Fuegis, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, director a nivel nacional del plan de lucha contra la garrapata a nivel nacional, que estuvo en Durazno participando de una actividad también con agentes privados. Vamos a hablar con el productor y asesor de productores ganaderos, Gonzalo Ducos, acerca de la realidad de la ganadería, el buen momento del mercado, las consideraciones a tener en cuenta con el clima y el gran talón de Aquiles, como decíamos en el arranque de esta edición, que tiene que ver con los residuos en carnes provocados por los tratamientos de la garrapata. En el marco de una jornada organizada por Gensur, aquí en Durazno, donde estuvimos hablando también con el doctor Héctor Bonomi. Por otra parte, de agricultura, ¿cómo se piensa la zafra de verano? Con Marcos Cristiano de Barraca Erro hablaremos sobre nutrición y variedades de maíz y soja pensando en el verano. Comenzamos hablando de garrapata, el gran talón de Aquiles que tiene la ganadería nacional, la gran preocupación que existe. El doctor Carlos Fuegis, quien lidera el Programa Nacional de Lucha contra la Garrapata, estuvo en Durazno y con él hablamos de la realidad de Durazno, pero también cómo se trabaja a nivel nacional. Volver a la Sociedad Agropecuaria de Durazno, que realmente convoca en todas las instancias que me ha tocado participar, desde aquella charla en el ciclo anterior con Franklin Riet, aquí liderando el grupo interinstitucional de lucha contra la garrapata, siempre se convoca un público interesado, informado, que se genera post charla un intercambio para mí muy productivo. Yo lo decía, nosotros venimos con nuestro trabajo, con nuestro planteo,
pero en realidad en estas instancias aprendemos mucho, recibimos propuestas, recibimos críticas, recibimos aporte, y eso, de esa manera se construye un camino, ¿no? Y se mejora los diseños de actividad sanitaria que uno tiene la obligación de hacer, el deber, como autoridad ministerial o como servicio ganadero, pero también como grupo de trabajo, ¿no? Lo hablábamos hoy en la radio, pero de alguna forma, ¿cuál es la actualización de cómo está esta zona, esta región con respecto al tema garrapata? Bueno, sí, el departamento de Durazno, dejando de lado la 7ª seccional policial, la Paloma de Durazno, que tiene la peculiaridad que está dentro de lo que se considera en el país como control, o sea que se asume que tiene mucha garrapata o que tiene garrapata, es común con el norte del Río Negro y el este del país. Fuera de esa zona también el resto del departamento está complicado, ¿no? O sea, tal vez porque entre la 7ª y el resto del departamento no hay barreras sanitarias, y a partir de ahí se empieza a dispersar el problema, o por lo que sea. Decía la doctora Luzardo que tiene 83 focos en la zona presuntamente limpia del departamento de Durazno, y bueno, ahí hay mucho trabajo para hacer, porque cuando un predio está con el problema, cuando está, como llamamos, seleccionado, la garrapata es un tema de zona, de barrio, o sea que puede haber algún lindero también que esté complicado y que nosotros todavía no hayamos identificado, y por las características topográficas del departamento es una oportunidad para trabajar y empezar a revertir ese resultado. Yo creo que si bien enfrentamos una plaga que se mantiene viable en el campo más de un año, científicamente hablamos de 9 meses, pero en realidad hay trabajos que pueden sobrevivir hasta 13 meses la fase no parasitaria, y eso es un desafío muy grande. Topográficamente en Durazno tenemos la oportunidad de volver, de torcerle el codo a la garrapata y volver a que la mayoría del departamento sea libre como administrativamente desde el punto de vista sanitario corresponde. No hay límites geográficos de la 7ª sección al resto del departamento, pero también para este problema se eliminaron los controles de Paso de los Toros, de Baigorria, que en su momento eran claves para ese contralor que tenía el Ministerio de Ganadería en el pasaje de ganado desde el norte al sur. ¿Eso hoy sería importante volver a implantarlo o no está dentro de los planes de la política del Ministerio, algo así? Sí, yo no diría que se eliminaron. En realidad estamos trabajando mal, porque a nivel de puestos de control sanitario, a nivel país, ¿no? Paso de los Toros y Paso del Puerto en la Ruta 3 son los únicos dos que efectivamente están funcionando, con la peculiaridad que Paso de los Toros tiene un bypass 2 kilómetros antes, y muchos camiones pasan por el bypass y no van al puesto de control ahí. O sea que está la definición como parte del plan de lucha contra la garrapata de revitalizar ese tipo de controles. Además, ahora por suerte en Picado Oribe tenemos un puente, no está más la balsa, y eso también está sin ningún tipo de control. Hay trasiego de ganado. Hay trasiego de ganado, hay intercambio entre Durazno y Tacuarembó. O sea que esos son puntos a considerar que hoy no están funcionando, pero que tenemos la voluntad de revitalizarlo, porque son importantes, como tú lo decís. ¿Y lo de Baigorria también o no? Lo mismo, Baigorria, sí, claro. Los puestos los puestos de control sanitario a nivel país era Mercedes. No está funcionando, se prendió fuego el puesto ahí y no está funcionando. Ese trabajaba de sol a sol. Paso el Puerto, que está sobre la Ruta 3, ese sí funciona las 24 horas, los 360 días del año. Después teníamos Baigorria, que también era de sol a sol, no está funcionando. Ahí había, durante mucho tiempo, tuvo un funcionario que era Durazno primero, después pasó a formar parte de Río Negro y se jubiló y no se ha vuelto a
armar eso. Ahí tenemos previsto poner un contenedor para hacer los controles correspondientes. Paso de los Toros ya hablamos, es el otro puesto que funciona los 365 días del año, las 24 horas. Tenemos que arreglarlo, el bypass. San Gregorio. ¿Y eso qué se llevaría a reubicarlo geográficamente? Yo creo que hay que reubicarlo, sí, porque tratamos de obtener información con el peaje para que nos dijeran qué camiones pasaban por ahí, y eso es una información privada que no nos puede proporcionar las empresas que atienden los peajes. Después, o sea que hay que reubicarlo. Después, ¿No se lo pueden proporcionar al propio Estado? ¿No se lo pueden proporcionar? No, solamente con un juez en una investigación policial. Es así. Después tenemos lo de San Gregorio, que en uno hay un puente y en la balsa, ahí sí, los funcionarios de la balsa, como es, en Paso Romero, Picada Romero, los funcionarios de la balsa le avisan al ministerio cuando va a pasar un camión. Ahí pasan camiones de mayor tonelaje que lo que pasaba en Picada Oribe. Después tenemos el 329, que no hay nada. Después teníamos Santa Clara, que no está ni en Santa Clara ni en 33, eso hace mucho tiempo. Y ahí toda esa parte que relaciona el oeste con el este, con el oeste del país, hace mucho tiempo que está sin control. Pues Santa Clara, 33, Soca, no existen más hace mucho tiempo, pero queremos volver a tener esos sitios que son lugares que fiscalizan mucho más que sanitariamente, porque miran la documentación, revisan el ganado, revisan la certificación. Pero la apuesta fuerte de nosotros es el control aleatorio de tránsito carretero con el Ministerio del Interior. Esa es la apuesta fuerte. Empezamos el año pasado, hicimos algo de la frontera Soriano-Río Negro y después hubo un cambio de autoridades ahí y bueno, tenemos que reiniciarlo. O sea que con Policía Caminera, funcionarios del Ministerio, instalarnos un par de horas en un lugar donde no haya peligro de tener los camiones parados y revisar documentos, sanidad, garrapata, otro tipo de cuestiones sanitarias y también, caravanas, abigeatos, o sea. Ahora, desde el punto de vista administrativo, debería de no ser necesario esos controles, porque si todo funcionara como debiera funcionar, no se generarían esas distorsiones. Desde el punto de vista que si un ganado viene desde una zona sucia a una limpia, por llamarlo fácilmente, debería de venir con un despacho de tropa, con la responsabilidad de un veterinario privado y si no, no se debería de habilitar ese movimiento. Sí, eso es así, eso funciona desde el punto de vista informático de esa manera, o sea, cuando te corresponde. ¿Y dónde está la falla? ¿Está la falla en un problema del profesional privado que se le escapan algunas cosas o dónde está la falla? Yo no hablaría de fallas. Mejor dicho, no señalaría al responsable, pero sabemos, por ejemplo, que a veces para evitar todo esto que tú bien estableciste como controles, hay ganados que se mueven sin guía. Y ahí no hay control de ningún veterinario, ni revisación, ni despacho de tropa. Entonces, el complemento fiscalizador ayuda, somos uruguayos, no somos anglosajones, yo creo que contribuye a evitar la dispersión del problema, que es lo que estamos buscando como administración. Después, aparte de los movimientos de ganado, ¿qué otros de otras vías de transmisión están viendo ustedes, aparte del movimiento de ganado, que hay en la dispersión de la garrapata en el país? Bueno, en el siguiente escalón o al mismo nivel de importancia, yo ya no hablaría de garrapata, hablaría del problema de los residuos en los productos cárnicos. Eso comercialmente te diría que es un hecho, es un hito que genera la garrapata, que genera la presencia de la garrapata. Antes de entrar en ese tema, hoy después que hablamos con usted, hablaban de la fauna silvestre algunos oyentes. ¿Es cierto o no que la fauna silvestre
traslada la garrapata de un predio a otro? Lo que está bajo programa es la garrapata común del bovino. O sea, quien tiene el mejor, la mejor biología para que se reproduzca óptimamente es el bovino. Puede un caballo, puede una oveja, puede un capincho, un chancho jabalí, un ciervo axi, que hay cada vez más, pueden tener, dentro de la cantidad de garrapata que tienen, que son diferentes a la del bovino, tener también garrapata común del bovino. Se llama técnicamente Rhipicephalus microplus, pero en realidad no cumplen con la biología del parásito óptimamente. Entonces, en realidad, desde el punto de vista del trabajo de la campaña, no tienen la importancia que a veces en nuestras conversaciones le damos. Correcto, residuos en carne, un nuevo caso incluso que apareció en las últimas horas y que acelera la preocupación del país, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Tenía el viejo grupo interinstitucional de lucha contra la garrapata, que también, no sé si te acordás, 2017, 2018, cuando tuvimos el insuceso de Tion en Estados Unidos, tenía una consigna que decía, controle la garrapata y reduzca el riesgo de tener residuos en nuestras carnes. El problema de la prevalencia de la parasitosis que tenemos en el país genera más chance matemáticamente de que alguno de las medidas que toma el productor, porque los productores trabajan en este tema, pueda terminar generando un residuo, un resultado no conforme, no necesariamente hablamos de toxicidad, sino hablamos de resultados no conformes que están establecidos por los acuerdos comerciales con nuestros clientes en lo que le vendemos, en la carne, en la leche, en la lana. Ahora tenemos en Rusia un problema con el closantel en leche, en manteca, o sea que no solamente en la carne que portamos o que consumimos, que es igual de importante. Y bueno, nosotros también como parte de este esfuerzo de comunicación, de extensión, de capacitación, hablamos de las buenas prácticas de uso de los productos veterinarios. O sea, cada producto tiene una etiqueta en donde especifica todas las características de uso de ese producto. Invitamos, tratamos de convencer a que todos los productores cumplan con esos detalles, esas recomendaciones que están en la etiqueta. Y con eso estaríamos, aunque haya garrapata, estaríamos evitando estos insucesos comerciales que son muy importantes, porque nuestro país realmente es un país agropecuario y porque los ingresos de nuestro país genuino vienen de la agropecuaria, no solamente de la carne, pero sí de la agropecuaria. Ahora, hoy un productor planteaba de que, según él, había cumplido con esos tiempos de espera y que la aplicación de algún producto de esa que tenían un determinado tiempo de espera, con un mayor tiempo al indicado en la etiqueta, igual le había salido un residuo en carne. ¿Existen las posibilidades de que los tiempos de espera debieran ser mayores a los que dicen las etiquetas? Las recomendaciones del listado de garrapaticida que publica el DILABE, o sea, el Departamento de Zooterápico y Registro, el último es del 26 de junio, especifica absolutamente todos los tiempos de espera, tanto en carne como en leche, probado y comprobado, además de por el dossier, o sea, el detalle técnico que presenta el laboratorio que quiere registrar ese producto, por pruebas que se hacen a nivel de esa sección del DILABE. O sea que cada número, cada tiempo de espera está respaldado por esa información. Yo no voy a decir que en biología todo es imposible. No lo puedo decir porque lo sabemos. Pero en realidad, atrás de esa información que proporciona el Ministerio, hay una revisión técnica contundente. Entonces, más allá de opinar cada caso particular, debo darle tranquilidad a todos los productores que cuando ellos hacen un tratamiento con un garrapaticida, sí esperan
los tiempos de espera que están especificados en la etiqueta o en el listado elaborado por el DILABE, no va a tener problema. Aunque se haya aplicado ese producto sistemáticamente durante mucho tiempo hacia atrás. Las aplicaciones sistemáticas de los diferentes productos generan un escenario imposible de chequear. Porque te imaginás todas las variantes que pueden haber en los distintos predios. O sea, puedo semanalmente, y eso pasa, aplicar este químico, a la siguiente semana otro, buscando resolver este tema de la garrapata. Y ahí se genera una situación que es inmedible. Pero es que es inmedible para cualquier administración, para cualquier país. Entonces nosotros hacemos un tratamiento y vamos midiendo en carne la deplección de ese tratamiento hasta poder dar las garantías que se dan en ese listado. ¿Qué pasa cuando se detecta que un producto cárnico, en este caso, fue enviado por un productor y que le apareció un residuo por encima de la responsabilidad o no que pueda tener el productor? Bueno, lo primero que pasa es que se genera una investigación. O sea, hay una normativa que se cumple, hay cuando el resultado no conforme está relacionado al Programa Nacional de Residuos Biológicos, que es el organismo, digamos, o el plan que chequea la carne, la leche, en el caso de los bovinos frigoríficos, el músculo, el hueso, la grasa, el riñón, bueno, y que establece parámetros para cada uno de esas partes del organismo. Ahí se genera un bloqueo en el envío a faena por 90 días y se empieza una investigación y se empieza un intercambio administrativo donde el administrado tiene todo el derecho de explicar el porqué de esa situación. Y nosotros vamos a estar midiendo esas explicaciones que nos da el administrado para al final terminar estableciendo, si corresponde, una sanción justa. Porque independientemente que somos creyentes de que lo más importante es este tipo de actividad donde se enseña, se da a conocer las herramientas, se da a conocer los programas oficiales, si bien creemos fervientemente en la educación sanitaria, también es necesario marcar las sanciones cuando corresponda. ¿Y qué tipo de sanciones hay? Bueno, lo que está vigente, la resolución 311 de los servicios ganaderos de octubre del 25 y el decreto 88 presidencial, es que ante el hallazgo del resultado no conforme por parte del Programa Nacional de Residuos Biológicos, se establece una interdicción por 90 días, hay una sanción económica que depende si es reincidente o no reincidente, y en ese tiempo se está investigando y procesando todo para establecer las responsabilidades. Ramos y García Agronegocios, Embarquiza Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Con Gonzalo Ducos, asesor de productores ganaderos y productor agropecuario también, estuvimos hablando sobre la realidad de la ganadería nacional. Este buen momento de los mercados, el talón de Aquiles de la garrapata y los residuos en carne y cómo manejar la situación climática en este marco de exceso hídrico. En el marco de una actividad desarrollada por Gensur en la Sociedad Rural de Durazno, hablamos con el ingeniero Gonzalo Ducos. Ya estamos en un momento de los niveles de precio fantásticos. Tenemos el desafío climático y creo que este niño está mostrando esas garras, y un poco yo mostraba en la presentación, miren que esto es espeso y de verdad es 4 veces más grande que el del 2008, es 3 veces más grande que el del 2015 y es comparable con el 97-98, y yo fui a buscar datos en la historia para ver eso y no hay, porque los satélites con imágenes satelitales empiezan a pasar en el
el 2001. Pero bueno, yo Córdoba, yo me acuerdo dónde estaba en el 98 y lo que llovió. Entonces, bueno, creo que ese es como que el punto de atención en esto. Y lo otro que marcábamos en la charla es la gran distorsión que hay con el tema de los residuos a productos para combatir la garrapata. Porque si vos mirás el mercado externo, y no es que lo diga yo, escuchás a cualquiera, a Tonelli, escuchás a cualquier analista argentino, Simon Kilty que estuvo en Palermo, todo el mundo te dice, che, esto es un problema de que la demanda es mayor que la oferta. Esto parece que la demanda va a seguir aumentando a un ritmo que la oferta no crece con esa velocidad. Entonces vos tenés un escenario donde si la demanda crece rápido, por encima de lo que crece la oferta, y ahí hoy estás con muy buenos precios, y los precios buenos van a seguir. No hay mucho para ponerse ahí. Entonces, ¿cuáles son los problemas adentro? Y bueno, el climático, ¿sí? Hoy hay gente que está pariendo las vacas con el 80% del campo inundado. Eso no es chiste. Y el tema de los residuos de garrapata, que realmente hay un desorden monumental y nos están costando... Son las dos amenazas más importantes que tenemos. Sí, sí. Y nos está costando decir, che, ¿cómo le ponemos el cascabel al gato? ¿No? Creo que estamos demorando más de la cuenta y eso hay que rápidamente acomodar un plan. Lo climático, de alguna forma, hay que tratar de convivir con esta situación porque hay muy poco para hacer. Bueno, ahí en lo climático, hoy estamos viviendo momentos de que está lloviendo mucho, estamos en agosto, tenemos muy poco sol y muy poca evapotranspiración. Si estos 200 milímetros ocurrieran en octubre, con otras temperaturas, bueno, seca más rápido, orea más rápido, cambia, necesitamos sol para las pasturas, pero el gran desafío es, bueno, ¿qué pasa en enero, qué pasa en febrero? Porque si tenés 20 días nublados, la pastura crece con agua y sol. Y el valor nutritivo de las pasturas es con agua y sol. Entonces, ¿qué valor nutritivo tiene una pastura hoy? Mandar a analizar un raigrazo hoy. Está pasado de proteína, no tiene carbohidrato soluble, bajísima materia seca. Una pradera. Los campos naturales, solo los campos mejorados han movido. Pero bueno, ¿qué está pasando con esa dinámica? Hay que prestar atención y cuidar las vacas, ¿no? Porque hoy las vacas valen una fortuna y tenemos que cuidarlas, que no se nos caigan, que las pariciones se den bien, captar los terneros, cosechar la mayor cantidad de terneros que están dando nuestras vacas y bueno, seguir para adelante en este ejercicio que aparece como una oportunidad increíble. Y en ese sentido también quizás planificar este verano, que primavera-verano, pensando en tener piso y pensando también en manejar esta situación, ¿no? Bueno, pensar en tener piso, viste que es dificilísimo. Pero hoy hablaba con unos colegas y con unos productores, che, se pasan todos los regrases y no los comemos. Entonces, bueno, parcela un poco más grande, cambio más rápido, despunte para que no florezca y no se vuelque y por lo menos que los animales pastoreen más veloz, van a pisar un poco, pero con cambio más rápido pesas menos. Y seguís pastoreando. Porque si vos sacás, ¿cuánto vamos a demorar en volver a entrar con un piso seguro en estas condiciones? Se vuelca todo. Y las pasturas costaron $300, $400 y la urea costó $600 y vos si no te la comés no producís. Entonces creo que ahí hay cuestiones para acomodar y hacer en busca de buenos resultados. El tema de los residuos sí es más complejo aún. Sí. Yo no soy veterinario, pero es el desafío que tenemos como país de dar certeza que el producto que mandamos al mundo y que consumimos nosotros es inocuo y es una proteína de alto valor segura. Eso es algo que tenemos que garantizar y hoy estamos con problemas. La importancia de este tema de la garrapata, ¿no? que es la gran piedra en el zapato que tiene la ganadería. Incluso usted recién decía que bueno, se exigen unas soluciones, hay que buscar soluciones a este tema. Bueno, es que cuando vos mirás el contexto internacional, decís, che, está todo hermoso. Como decíamos hace un ratito, la oferta por abajo de la demanda. Situación ideal. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos? El clima, cómo nos trata, y la garrapata. Y la garrapata no por la garrapata, sino porque la proteína de alto valor y de calidad que el Uruguay genera no sea inocua. Para nosotros mismos y para donde los vendemos. Y ahí es donde yo digo, che, estamos demorando demasiado en generar soluciones.
estamos haciendo mucho ruido y pocas nueces, definilo como vos quieras. Pero yo no puedo creer que el Uruguay, con el rubro más importante de su economía, no sea capaz de traer de Marte, si es necesario, un marciano o a un equipo de marcianos que sepa todo lo que haya que saber sobre garrapata y encarar el problema. Y a partir de ahí, poner los equipos de transferencia del Ministerio del Plan Agropecuario a trabajar en el tema. Capaz que es más prioritario que otras cosas que estamos haciendo hoy. Yo me acuerdo que cuando el problema de la brucelosis se fue de las manos, el gobierno trajo a una especialista de la Universidad de Maryland, especialista en brucelosis. Bueno, no hemos hecho lo mismo con el especialista de garrapata, por lo menos yo no lo vi. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer más rápido. Ahora, ¿falta información o es que la ciencia no tiene una respuesta exacta para este tema? Ambas dos. Hay cosas que desconocen los especialistas, los dueños de las moléculas, desconocen. Porque los tiempos de espera, que son para una dosis, son para dos, son para tres, no sabemos. Vos le preguntás, no tiene muy claro. Hay falta de información, hay huecos de información, pero tenemos que encontrarle la solución, porque sería una lástima que nosotros nos hiciéramos pelota, o el rubro de la ganadería hiciera pelota, por no poder manejar un problema que tenemos que poder manejar y solucionar. Con información, hay gente que no tiene el conocimiento, hay que ayudarla, hay que implementar cosas, es difícil, bueno, lo que se quiera. Ahora, yo el otro día conversaba, uno ve, a mí me gusta ver muchas series de televisión, bárbaro. Hay algunos espectrofotómetros que le ponen, no, tiene trazas de tierra de no sé dónde. Ahora, no hay un espectrofotómetro, cueste lo que cueste, que podamos traer 10 espectrofotómetros que estén en algún lado, que vos con una muestra de sangre te digan, ¿tiene o no tiene? ¿Cargue o no cargue? No puede ser tan difícil. El frigorífico. No puede ser tan difícil. Antes de mandarlo. Que el veterinario te lo sangre, se lleva, no tiene. De todo, flavazurón, ivermectina, carbazol, patatín, patatán, ni idea. Pero tenemos que pensar en grande. Tenemos que desafiarnos a pensar en grande. Entonces, pues cuando yo jorobo, nosotros pensamos un gach de esto. A las grandes mentes del problema para trasladarlo a soluciones humanas y que podamos comunicarla bien. Nos va la vida en el tema. Nos va la vida. Y, a ver, entonces, ministro de Ganadería, ministro de Economía, ministro de Industria, presidente. Señor, hagan la cuenta de cuánta gente trabaja, cuánto empleo damos, cuántos impuestos se recaudan, el movimiento de la economía, con o sin. Yo viví el 2001 con la aftosa. Yo lo viví, me recibí ese día, 21 de abril del 2001. Yo no quiero vivir otro igual. Y estamos jugando con fuego. Eso es ahí donde reclamo, por favor. Y a nivel de mercados en el mejor momento, por otra parte. Es lo que te decía. Cuando la oferta supera la demanda, los precios suben. Llegó la primavera y estamos viendo una CG que sube a 7 centavos por semana. ¿Ves la curva publicada por INAC de toneladas exportadas? Sube a cientos de dólares por semana. ¿Hasta cuándo sube? Ay, yo qué sé, ojalá supiera, no estaba acá con vos, estaba en el Caribe, disfrutando en una gran isla mía particular en el Caribe. Pero lo que digo es, sigue subiendo. No, ahora muchos dicen que los árboles no crecen hasta el cielo. Estoy de acuerdo, pero mirá que hay secuoyas altas. Después las talan, pero crecen. Todo da a parecer de que las señales son de que tenemos un mercado de la carne por mucho tiempo. Y para mí la diferencia está en la vaca de cría. Ajá. Porque yo entiendo a la agricultura como un proceso más industrial. Vos con maquinaria cada vez más grande y más potente, con la misma gente, fumigás, sembrás, cosechás, es más industrializable. La ganadería, desde vos también, ¿en dónde? En la recrina invernada. Vos me das un ternero, si tiene 2 días, aguachera como el tambo. Si tiene 2 meses, en un destete hiper precoz. Si tiene 2 años, en un corral de engorde. Fin del cuento. Ahora, lo que no es industrializable es que la vaca me dé un ternero todos los años.
esa parte es lo que hace que la ganadería tenga un sostén y haga pensar de que si no hay quien trabaje la artesanía de la cría como tal, el stock en el mundo de vacas va a ser cada vez menos y nosotros tenemos la oportunidad, porque a diferencia del mundo, el stock de vacas en Uruguay crece. Poco crece. Ojalá creciera más, pero nosotros sabemos cuidar las vacas y por lo tanto sabemos generar terneros. Y ahí está nuestra fortaleza, que eso suceda más rápido. ¿Eso quiere decir que va a haber más terneros en los próximos años? Yo creo que sí. ¿Pero por qué? Porque como la aspiradora de la punta está sacando cada vez más ganado, más joven, y la venta a los corrales y liberando área de pastoreo, ¿quién queda? Entore más vaca, entore más vaquillona, acelere el ciclo de la cría y eso te va a generar más vaca y más ternero. En este escenario, ¿sigue siendo justificable la exportación de terneros en pie? Siempre abierta como piso. Yo creo que hoy, aunque vos la cierres con lo que vale el ganado y demás, no pasaría nada, se comercialaría y todo lo demás. Pero digo, siempre como piso. Ahora, también hay algo que está pasando. No estamos vendiendo nuestra mezcla. En el macho no sucede. En el ternero entero no sucede. Porque el ternero entero va todo. Pero en la hembra no nos estamos desprendiendo de la mejor genética de nuestro rodeo. Porque yo he vendido la exportación. La de la pancita blanca no va. La de la puntita de cola no va. La que no sé qué no va. Hay una selección. Hay una selección extrema. Te lo pagan muy bien. Pero vos te desprendés de eso. Y en teoría te quedás entonces, si vendiste lo mejor, no te quedaste con lo mejor. Entonces creo que ahí el sobreprecio, muy tentador, todavía no paga lo que debiéramos exigir por la genética que se están llevando. Y capaz que los vientres, muchachos, ahí no transo. Ahí no transo, eso se tiene que quedar. Porque esa es lo que va a generar más vacas y más terneros. Entonces creo que ahí hay una discusión para tener. Habilitado, con cautela, che, gurises, con cuidado, el macho sí, siga, y como piso, insisto, como piso. Si pasáramos las 4.000 cabezas, las 400.000 cabezas de exportación, yo empezaría a preocuparme. Salvo que tenga 4 millones de terneros, dale palo, son el 10%. Pero con 3 millones es mucho. La escalera del novillo, ¿va a acelerarse ese pasaje hacia el corral? Ya se aceleró, ya sucedió, ya Pero fue. eso sigue creciendo, los corrales versus el ganado a pasto. La terminación a corral en el Uruguay va a seguir aumentando y tal vez acelerando su ritmo, porque en los últimos 2 años vos pasaste del 17-18 al 35, en 3 años, ¿no? Y a la misma tasa de crecimiento, en 3 años te pones en el 60 y va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo. La relación ternero y novillo y reposición, o sea, del novillo. Usted hablaba que está en un momento con márgenes por cabeza muy buenos, relaciones de intercambio malas. Vale. O sea, el negocio cabeza es bueno, cada vez arriesgo más para obtener un margen superior, es cierto, pero las relaciones de intercambio son malas para el momento. Una linda, porque yo me estaría fascinado si yo pudiera recambiar un novillo a 2.1 terneros, pero hoy lo recambias a 1.75. Históricamente uno buscaba recambiar el 2x1, el 2.2, y hoy no hace 2.2. Haces mucho margen por cabeza, pero no reponés la misma cantidad. Y eso es un cuello de botella interesante para los recriadores, que están haciendo que empiecen a buscar patitas en la cría. Y por eso vos ves en un remate hoy, como pasó la semana pasada, que las terneras promediaron más que los machos. ¿Cuándo se vio? ¿Cuándo se vio? ¿Pero por qué? Porque se paga la genética, porque hay interés en tener buenas vacas y eso se está reconociendo y eso es muy bueno. Este escenario posiciona en forma diferente la ganadería frente a otros sectores que le venían ganando espacio, como por ejemplo la forestación, que le había ganado mucho espacio a la ganadería en su momento. El otro día estaba con un cliente y que no se me tome mal, pero él me decía, hoy 100% arrendatario el hombre, ¿está? Y me decía, hoy el problema no es pagar la renta.
Hoy el problema es poblar el campo. Y tiene razón. Una renta en dólares fija o $35 de carne con piso y techo, que te hacen una renta de $100, te da vuelta y tenés que poner una vaca. Y tiene razón. Entonces, hay mucha cosa que está sucediendo y creo que es muy positivo, muy positivo. Veremos. La rentabilidad de la ganadería hoy frente a la rentabilidad de otros sectores. Hoy, viejo proverbio, las deudas de la agricultura se pagan con más agricultura. La ganadería acaba de pagar deuda de la agricultura, algo nunca visto. ¿Cuántos agricultores vos en la vuelta de Durazno conocés que gracias a Dios fortalecieron su ganadería y eso es lo que le dio la espalda para atravesar una zafra muy complicada como la que atravesaron o a la que vamos en invierno? La ganadería está dando sostén y eso no era común. ¿Y ese sostén se puede transformar en algún momento en un cambio en el rubro de que vuelva más área la ganadería frente a la agricultura en esta zona, que es una zona de transición? Porque vos para transformar un área agrícola tenés que pasarla a verdeos o pasturas, porque que sea lo que Dios quiera. Y hay que ponerle ganado arriba. ¿Y hay que ponerle ganado arriba? Entonces, yo me acuerdo de una tesis de un colega que hizo una tesis de maestría sobre esto, y Santiago, cuando nos presentó el trabajo, necesitabas $1.200 para transformar una hectárea agrícola en una hectárea ganadera. Hoy pesas 3 lucas. Es una demencia. Entonces, no veo potencialidad de que la agricultura se dare a la ganadería. Sí veo que capaz la ganadería en algunos sistemas le roba un poquito y la palanca, y sí, claramente, una agricultura al servicio de la ganadería, algo que era impensado. Ahora, la propiedad de la tierra y la agricultura es lo que va a desafiar eso que te acabo de decir, lo cual hay que encontrarle alguna viabilidad, porque vos precisás alambrado, precisás manga, precisás agua, precisás, y ¿cómo haces? Porque para hacer una hectárea de soja, yo te digo bien fácil, ¿cómo hacemos? Ya, pero para financiar pasarla a una paradera con 4 terneros arriba es bastante más complicado. Ramos y García Agronegocios, Embarques a Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. La utilización de la genética en la ganadería nacional, el avance que se ha venido dando paulatinamente, ha llevado a que los programas de inseminación artificial en el último año multiplicaran por 2 las ventas de los materiales genéticos. ¿Cuál es la realidad para este nuevo periodo? En el marco de la evaluación de la actividad desarrollada en Durazno hablamos con el doctor Héctor Bonomi. El clima siempre es una incógnita, sabíamos que había lluvias y todo, pero mucha gente quedó que no puede salir del campo porque las cañadas están crecidas y también un poco de pereza da salir, pero según chequeamos ahí había 30 y alguna persona siguiendo por el streaming de YouTube, así que más la sala llena, más los 30, era un montón, ¿no? Sí. Bueno, a veces juega a favor y en contra el tiempo, según como venga, pero bueno, eso no se puede prever, ¿no? Sí, sí. ¿Qué resumen hace de lo que fueron las exposiciones y un poco el mensaje que se quiso transmitir? Bueno, yo creo que cada vez que tenemos un aumento del valor del producto que los ganaderos vendemos, es un desafío nuevo. Es ahondar en la calidad del producto, ahondar en las técnicas que aplicamos, ahondar en los controles sanitarios. Está bien, tenemos buenos precios, es un ambiente espectacular desde ese punto de vista, pero eso nos desafía también a ser más exigentes en cuanto a lo que producimos.
recordá que si cada kilo de ternero vale $4 y antes valía $2.50, digo, vamos a sacar más kilos de terneros porque es una joya, es como un diamante. O sea, esculpámoslo y saquémosles más el jugo. Estamos en un momento del mercado espectacular, bueno, como lo comentaba Gonzalo, y bueno, no es ningún secreto para nadie de que es un momento histórico para la ganadería, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Tampoco tenemos la bola de cristal. Aparentemente la realidad es que esto se va a mantener y bueno, hay que capitalizar al máximo esta situación. Pero a su vez tenemos el contrapeso de la situación de los residuos en carne, de la lucha contra la garrapata, donde hay que aprender mucho. Sí. Bueno, eso es un terreno que los veterinarios hay que hacer mucha extensión, hay que educar a la gente, hay que tener un método para poder hacerlo efectivo y sencillo. Digo, recordá que vos podés tomar la lectura, utilizar un remedio, pero e informar al que le vendés qué remedio usás. Y si sos vecino y tenés resistencia, informar al vecino de que tenés resistencia, de que también tenés tristeza. Todas esas cosas tenemos que jugar en conjunto, digo, porque así en forma aislada y sin formar a los productores o darle las herramientas para que hagan un buen tratamiento, eso no podemos avanzar. Por eso creo que es uno de los caminos. Ahora, ¿están las herramientas o hay que buscar nuevas soluciones, nuevas investigaciones sobre el tema? Yo creo que ya sabemos cuántos días de espera hay que tener para embarcar un animal, sabemos que hay una identificación nacional, digo, tenemos ese privilegio. Pongamos ambas cosas a controlar esto. Hay muchos veterinarios de los laboratorios que andan por todo el país, hay veterinarios particulares que están muy fogueados con el tema garrapata y tristeza. Digo, yo creo que tenemos las herramientas, claro que sí. Desde el punto de vista de la genética, ¿en estos momentos se valoriza aún más lo que es la utilización de una buena genética para el rodeo nacional? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ahora, hoy, bueno, Manuel Suárez de Lima hacía explicaba cuánto dinero podría ganar un productor con un animal con un área de ojo de bife que impacta en determinadas otras características, tantos dólares más por animal o por lote. Digo, para eso son los índices económicos. Digo, cada dato de PD, no miremos aisladamente un dato de PD, cada dato de PD repercute en un sistema determinado de una determinada manera en pro o en contra de la producción. Y cada kilo de carne ganada o perdida se refleja, o cada ternero nacido con vida se refleja en más dólares o menos dólares en un sistema de producción. Yo creo que de la mano de los índices de cría e índices de ciclo completo o de terminal o índices económicos en general, es que debemos ir con las evaluaciones genéticas nacionales. Ahora, tenemos cada vez más novillos terminados a corral, o sea que no terminan en la misma mano de quien nacen esos terneros, o sea que cada vez tenemos menos ciclos completos. Claro. El interés del criador en tener un ternero para destetar un ternero y vender un ternero cada vez con mayor cantidad de kilos, no siempre va de la mano de ese objetivo productivo del área de ojo de bife que termina beneficiando a quien tiene en última instancia el animal y lo entrega en la industria. A veces es difícil también configurar toda esa transferencia de información, ¿no? Es difícil configurar esa transferencia de información, pero preguntale a los que venden lotes de terneros grandes que el fildotero o el recriador siempre se los va a buscar. Por algo se los va a buscar. Eso está en la tapa del libro. Es así. Si vos vendés un producto de calidad, a la larga vos vas a tener precios superiores al promedio.
en la pantalla está bien visto. Hay muchísima diferencia en los lotes que se venden como máximos y en los que se venden como mínimos. Y muchísima diferencia entre los promedios y los máximos. O sea, ahí ya tenemos una diferencia genética. Después entras a hilar más fino y las ganancias en el corral, el filotero que compra un determinado producto lo vuelve a buscar, si le va bien. Y si no le va bien, no lo vuelve a buscar. Eso es así. Víctor, la técnica de la inseminación artificial, en este escenario de precios, ¿se ve favorecida? No, sin lugar a dudas que sí. Sí, porque no es la inseminación artificial solamente para preñar con un determinado toro. También es muy útil para concentrar pariciones, adelantar la parición, utilizar toros probados, que muchas veces usamos toros en monta natural y no son efectivamente probados y con certeza en sus datos. Entonces es como un beneficio múltiple y sí, sin lugar a dudas viene creciendo también por esos aspectos. Mover el cielo también muchas veces con los protocolos, ¿no? Sí, exacto. En ese crecimiento, ¿ustedes estiman que este año va a haber una mayor participación en la venta de productos genéticos de semen? Sí, yo creo que sí. Ya hubo un salto cuantitativo muy importante en el año pasado. Se duplicó prácticamente el crecimiento anual de ventas. Y bueno, la cosa sigue bien. Acordate que si ingresan las categorías que antes no se inseminaban, ya de por sí, con el tiempo fijo ingresó la vaca con cría, que nunca se inseminaba. Y ahora, con el avance en la genética y el ansia de acortar los ciclos de los productores hacia 15 y 18 meses, entraron las de 15 y 18 meses que antes tampoco entraban. Entonces, estamos hablando de que estamos juntando para aumentar ese tipo de producto, ¿no? Turno para la agricultura, zafra de verano, planificación, soja, maíz, variedades. La importancia de elegir bien y de planificar, además, en un año donde va a haber exceso hídrico. Lo hablamos con Marcos Cristiano, quien es técnico de Barraca Erro, en este caso hablando específicamente sobre nutrición y también sobre fertilización. En esta oportunidad es una de las microjornadas que nosotros hacemos a nivel país. Hacemos más de 10, 12 microjornadas, llevando información de utilidad en un año que se va a presentar por lo menos en la parte hídrica favorable, tratando de, como era la premisa de la jornada anual que hacemos todos los años en Barraca Erro, en Dolores, de no dejar margen para el error y tratar de capitalizar un año que hídricamente puede ser favorable, pero que tenemos que tener determinadas cosas en cuenta para no errarle y capitalizar el potencial productivo de este año. Todos los veranos la gran lucha es con el clima y con el déficit hídrico. Este año se plantea, por lo menos de antemano, una situación totalmente distinta. Por lo menos se habla de que vamos a tener un exceso hídrico. ¿Cómo juega eso en la planificación? Bueno, sí es cierto que estamos teniendo años bastante extremos. Pasamos una sequía que no fue la más grande que hemos pasado en los últimos años, pero sí dejó mucho que hablar, en algunas zonas puntuales mucho más que en otras. Este año, desde los papeles, supuestamente va a venir un año que hídricamente no tendríamos problemas. No sé si va a ser en exceso o va a ser normal. El tema climático es bastante azaroso en los últimos tiempos, pero bueno, en los papeles se plantea como que el agua no va a faltar. La parte logística puede ser, y operativa puede ser en los primeros meses de siembra tal vez un escollo si se dan los pronósticos, pero bueno, hay tecnologías para poder salir lo mejor posible parado en el momento que tengamos el tiempo óptimo para salir a sembrar. Bueno, hay tecnologías como lo que son el tema de la siembra, la oportunidad de siembra, el ancho operativo que hay a nivel país y la tecnología son muy buenas. Y bueno, de nuestra parte también tenemos tecnología para ayudar desde la parte nutricional, por ejemplo, a mejorar las instalaciones de los cultivos en esa ventanita que puede llegar a ser muy corta, pero que tenemos que ser muy efectivos. ¿Y qué cosas va a haber que tener en cuenta ahí? Y bueno, desde la parte de protección vegetal en cuanto al control de maleza tenemos que ser bastante oportunos
en el timing, en el momento que podamos entrar, en hacer la elección del herbicida correcto. Para los barbechos, antes de sembrar ya sea los cultivos de maíz como los de soja, en la cual no podemos tener, como decía al principio, no podemos tener margen para el error, por lo tanto tenemos que ser muy efectivos a la hora de la elección de productos. Desde Barraca de Erro y la paleta BAF, entre otros productos, disponemos de una paleta bastante extensa y amplia, para cada situación tener una solución específica. Son muchas las opciones, no lo vamos a decir ahora, pero bueno, contamos con todas las herramientas. Y desde la parte nutricional nos parece también que esa oportunidad de siembra que se va a tener que aprovechar al máximo, tecnologías desde la nutrición en la línea con microgranulados, la línea Minimax que tenemos en Barraca de Erro, puede ser una tecnología bastante interesante a la hora de poder arrancar una siembra y tener la mejor implantación posible sin que el cultivo sufra de una eficiencia nutricional al inicio, si es que el tiempo después no nos permite fertilizar de forma correcta. Esto no es una suplementación de la fertilización convencional, pero tenemos la fe de que esta tecnología nos va a ayudar en el arranque para que los cultivos tengan una nutrición estratégica en ese momento tan importante. Al suponer, como decíamos, que vamos a tener una disponibilidad de agua correcta o por encima del promedio en general, también hay que pensar que nutricionalmente se puede lavar mucho de los componentes que son de alimento para la planta para poder desarrollarse normalmente y por ahí tener que ir estudiando permanentemente la situación. Sí, depende del nutriente, en el caso que hay nutrientes que son más lixiviables que otros, o sea que se pueden lavar por exceso hídrico más que otros. En el caso de la soja, como el nitrógeno es algo que viene a partir de lo que es la relación simbiótica de los microorganismos de la inoculación. El nitrógeno no sería algo tan importante, pero sí el fósforo, el potasio y otros nutrientes que también son muy importantes. Hay que tenerlo bien claro, hay que llevarlo cortito, como decías vos, hay que monitorear mucho, hay que tenerlo bien claro para hacer la fertilización adecuada en el momento adecuado. Primero porque la inversión tiene su costo y bueno, hay que ser lo más eficiente posible en aprovechar cada una de esas instancias. La parte foliar que nosotros podemos también brindar como tecnología, que son fertilizantes foliar y también bioestimulantes, aporta muchísimo en este año también, donde el agua no va a ser el problema y donde podremos dar una ayuda a esas plantas que en el momento de la fertilización no sufren un exceso hídrico a causa de justamente de tener esa cantidad de agua disponible en las raíces. Los nutrientes deberían ser absorbidos. Bueno, para eso tenemos tecnología que ayudan a desarrollar y bioestimular el cultivo de forma eficiente y dejando también en el camino algunas pérdidas que son por ejemplo, por el uso de una herramienta tan necesaria como son los herbicidas. Los herbicidas son muy necesarios, una herramienta muy útil, no podríamos producir sin ellos, pero no quiere decir que ellos sean inocuos para el cultivo. Entonces ahí tenemos también herramientas para evitar pérdidas y recuperarlas y bueno, tener la oportunidad o la posibilidad de explotar el máximo potencial posible en un año donde el agua no debería faltar. Y además el aprovechamiento de esos productos químicos también y especialmente de la fertilización, porque en este escenario uno supone que tampoco va a haber muchas variaciones en cuanto a que bajen los niveles de precio de los fertilizantes, ¿no? Como para poder disponer de ellos sin mucho costo, ¿no? Ese es otro punto muy interesante que justamente viene a colación en la misma comentario inicial. Saber cuánto hay que fertilizar y en qué momento es más oportuno es muy importante para no invertir en una tecnología tan importante como los nutrientes que nos podamos perder por algún motivo inesperado, por ejemplo. Y esto es más subjetivo. ¿Cómo ves el ánimo de los productores previo a esta zafra de verano? Bueno, yo pienso, por lo que estoy viendo, que se está hablando un poco más de maíz y ahora vamos a hablar un poquito más de soja. Hay un ánimo interesante del productor pensando justamente en el verano. El invierno tal vez no está desarrollándose de la mejor manera que esperábamos, pero las esperanzas siempre están fijas en lo que son los cultivos de verano. Y si los pronósticos se dan y no se pasan de la raya con el tema de las lluvias y la cantidad de agua disponible, bueno, podemos
pensar que podemos tener un año donde el potencial de productivo de los cultivos, tanto maíz como soja, puede ser muy bueno. Entonces el ánimo creo que va por ese lado. ¿Se siente presión desde la ganadería por el área en este buen momento que tiene la ganadería frente a la agricultura? No estoy muy metido en la parte ganadera, pero sí tenemos dentro de la empresa áreas también pastoriles y ganaderas. Y lo que estamos viendo es que hay una complementariedad que cada vez se está forjando mucho más. Ni la ganadería le saca a la agricultura, ni la agricultura le saca a la ganadería. Yo creo que en un planteo de las dos actividades son completamente complementarias, valga la redundancia, y son sinergizantes cualquiera de las dos. No hay nada que diga que la ganadería va a sacarle espacio a la agricultura ni la agricultura a la ganadería. Creo que eso vino para quedarse. Un sistema mixto hoy ganadero-agrícola es lo más estable que uno puede tener, justamente porque lo que vos decís, los precios del ganado en algún momento puede estar mejor que la agricultura y viceversa, y entre los dos se apoyan mutuamente. Yo creo que es un sistema que el agrícola-ganadero vino para quedarse y cada vez va a ser más fuerte. Estimados amigos, muchísimas gracias por la atención dispensada. En una semana nos volvemos a encontrar con una nueva edición de Diálogo Rural TV mientras preparamos la cobertura de Expo Prado 2026. Muchísimas gracias por la atención dispensada. Nos reencontramos en nuestra próxima edición. Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, porque lo mejor siempre está por venir.